Roberto sonrió, con esa sonrisa juvenil que ella recordaba de hacía 20 años, antes de que el alcohol lo convirtiera en un extraño. Ana, su hija, saludó desde la casa. Su silueta se recortaba contra el sol de la mañana. ¡Papá! ¡Cuidado! Pero Roberto ya estaba acelerando. La lancha cortaba el agua como una cuchilla, dejando una estela de espuma blanca. Carmen sintió una pesadez familiar en el estómago. Otro día así, pensó. Otra discusión esta noche. Primero llegó el sonido. Un estallido metálico y seco que rasgó el aire. Luego, silencio. Un silencio tan profundo que Carmen sintió que se le paraba el corazón. Cuando levantó la vista solo vio restos flotando, manchas oscuras que se extendían sobre el agua. Corrió. Sus pies se hundían en la arena mojada, cada paso una eternidad. El sabor a sal y terror le llenaba la boca. ¡Roberto! ¡Roberto! El agua estaba fría, helada. Carmen se zambulló, con los ojos ardiendo, buscando. Sus manos tocaron algo sólido, un brazo. Tiró con todas sus fuerzas. Su rostro emergió del agua. Tenía los ojos cerrados y una profunda herida en la frente. Sangre mezclada con agua de mar le corría por la cara. El olor a alcohol aún persistía, como un acusador. No, susurró Carmen. Ahora no. No así. El pitido constante del monitor cardíaco era como un latido mecánico. Carmen sostenía la mano de Roberto, tan fría que parecía mármol. El olor a desinfectante, mezclado con algo dulce y químico, lo impregnaba todo. Traumatismo cráneoencefálico grave, había dicho el médico. Haremos todo lo posible. 48 horas. Eso fue lo que duró Roberto. 48 horas con Carmen sentada en esa dura silla de plástico, viendo cómo su pecho subía y bajaba artificialmente, con los tubos entrando y saliendo de su cuerpo. Ana estaba a su lado, pálida. Madre, estará bien. Carmen no estaba segura de creerse sus propias palabras, pero entonces se produjo el cambio. Los números en la pantalla empezaron a bajar. Las enfermeras entraron corriendo. El médico entró con el rostro cubierto por una mascarilla. Está perdiendo presión. Prepárense para la adrenalina. A Carmen la empujaron afuera. El pasillo olía a café rancio y a ansiedad. Le temblaban las piernas. Se apoyó contra la fría pared, cuyas baldosas blancas estaban manchadas por años de manos desesperadas. El doctor se marchó. No necesitó decir nada. Su mirada bastó. Lo siento mucho. 2 palabras. Tan solo 2 palabras para concluir 20 años de matrimonio. Carmen entró en la habitación. Roberto seguía inmóvil, con los ojos cerrados, pero algo había cambiado. La máquina ya no emitía ningún sonido. El silencio era absoluto. Ella le tocó la cara. Todavía estaba caliente. Te perdono, susurró. Por todo, te perdono. Pero entonces sucedió algo extraño. Un frío repentino inundó la habitación. Carmen se estremeció. Por un instante, apenas un segundo, juró haber visto una sombra moverse en la esquina de la habitación. Me lo estoy imaginando, pensó. Es solo el shock. Pero el frío persistía. 3 días después del funeral, Carmen estaba en la cocina preparando café cuando sintió algo. Un peso en la espalda como si alguien la observara atentamente. Se giró rápidamente. Nada. ¿Carmen? La voz me resultaba familiar, ronca, irritada. Carmen, ¿por qué no me miras? Se le cayó la taza. El sonido de la porcelana al romperse contra el suelo resonó por toda la casa. Le temblaban las manos. El olor a café derramado se mezclaba con algo más frío, extraño. Roberto. Su voz era un susurro. Por fin. Llevo aquí 3 días y me habéis ignorado por completo. Carmen no podía ver nada, pero lo sentía. Cada una de sus palabras era como una ráfaga de viento frío. Se apoyó en el lavabo, con las piernas a punto de ceder. Estás muerto. ¿Muerto? ¿De qué estás hablando?
Yo estaba en el barco, se oyó un ruido, y ahora actúas como si no existiera. La confusión en su voz era genuina. Carmen cerró los ojos, intentando controlar la respiración. Esto no puede estar pasando. Es el estrés, es la falta de sueño. No lo entiendes, dijo con la voz quebrada. Moriste en el hospital. Yo estaba allí. Te tomé la mano cuando... ¡Mentiras!, exclamó furioso. El ambiente se volvió denso. Una corriente de aire frío recorrió la cocina. Siempre ha sido así, siempre echándome cosas en cara, siempre haciéndome sentir que no era suficiente. Roberto, por favor. 20 años, Carmen. 20 años mirándome con esos ojos de decepción. 20 años controlando cada uno de mis movimientos. Estaba intentando ayudar. ¿Ayuda? Rió con una risa amarga que hizo estremecer a Carmen. Me estabas asfixiando. Cada conversación sobre mi forma de beber, cada mirada de juicio, cada suspiro cuando llegaba a casa. Las lágrimas corrían por el rostro de Carmen. Se dejó caer al suelo, entre los fragmentos de porcelana. Te amé. Todavía te amo. ¿Amor? Su voz se suavizó, pero aún denotaba resentimiento. Te encantaba la idea de arreglarme. Eso no es amor, Carmen. Es control. El silencio que siguió fue tan denso que Carmen podía sentirlo oprimiéndole el pecho. El olor a café se había vuelto amargo. No lo sabía, susurró. No sabía cómo ayudarte sin controlarte. Pero la presencia ya se desvanecía, dejando solo la frialdad y el peso de la verdad que había permanecido sin decir durante tantos años. Carmen recibió el alta del hospital. Ella misma había enfermado tras el funeral, sufriendo una crisis de presión arterial que la mantuvo hospitalizada durante 2 días. Ana la ayudó a subir al coche, sujetando a su madre con cuidado, como si fuera a quebrarse. Necesitas descansar, mamá. El camino de vuelta a casa me resultaba familiar, pero ahora cada calle parecía distinta. Los árboles se inclinaban de forma extraña, las sombras eran más largas, y el frío, ese frío inexplicable que nada tenía que ver con el tiempo. ¿Por qué me están ignorando? La voz de Roberto provino del asiento trasero. Carmen se encogió. Ana no reaccionó. Tenía la vista fija en la carretera. Ella no te escucha, dijo Roberto. Solo tú me escuchas. ¿Por qué? ¿Por qué solo tú? Carmen cerró los ojos con fuerza. Ignóralo. No está aquí. No está. Te vi llorando, continuó, con la voz más suave ahora, casi vulnerable. En el hospital. Cuando dijeron que yo estaba... muerta. Terminó Carmen en un susurro tan bajo que Ana no lo oyó. No lo entiendo, dijo con genuina confusión en la voz. ¿Por qué es todo tan extraño? ¿Por qué nadie puede verme? Al llegar a casa, el familiar aroma a lavanda del jardín no les ofreció ningún consuelo. La casa parecía más pequeña, más oscura. Carmen entró, con pasos pesados, y se dirigió directamente al sofá. Ana preparó té. El vapor se elevaba de la taza formando figuras en el aire. Carmen observaba, intentando no pensar en la presencia que sabía que estaba allí, observándolo todo. Deberías haberme dejado conducir ese día. Carmen cerró los ojos. Sabía que estabas preocupado. Lo vi en tus ojos. Esa mirada, esa maldita mirada que decía, Roberto ha vuelto a beber. Roberto va a volver a meter la pata. Habías estado bebiendo, dijo Carmen en voz baja. Ana la miró. ¿Mamá? ¿Con quién estás hablando? Nadie, solo estoy recordando. Pero Roberto continuó. Bebía porque ya no soportaba ese silencio en casa, ese juicio constante. ¿Crees que no sabía lo que pensabas de mí? Carmen se levantó bruscamente. Necesito acostarme. En la habitación, las cortinas estaban corridas. Apenas entraba la luz del día, proyectando largas sombras en las paredes. Se tumbó en la cama de lado, sin atreverse a tocar el costado de Roberto. Dormía aquí todos los días, dijo,
y Carmen juraría que sintió cómo el colchón se hundía a su lado. Y todas las noches te quedabas despierta, rígida, esperando a que hiciera algo mal. Tenía miedo, admitió Carmen desde la azotea. Miedo de perderte. Y te perdí de todos modos. El silencio que siguió no fue de ira, sino de algo más profundo. Algo así como un reconocimiento mutuo entre dos personas que habían pasado años hiriéndose sin saber cómo parar. Ana trajo sopa. El aroma de verduras y hierbas frescas inundó la habitación, brindando una sensación de normalidad en medio del caos. Se sentó en el borde de la cama, observando a su madre con ojos preocupados. «Estás hablando sola, mamá». Carmen sostenía la taza de sopa, sintiendo el reconfortante calor en sus palmas. «Solo estoy pensando en voz alta. ¿Sobre el padre?» Su nombre pareció llenar la habitación de aire. Carmen asintió, incapaz de hablar. Ana suspiró, retorciéndose las manos en el regazo. «Sé que tuviste problemas. Yo no estaba ciega». Problemas. La palabra parecía demasiado pequeña para 20 años de amor y frustración entrelazados. Él te quería, ¿sabes? Ana miró por la ventana. A su manera extraña y complicada, te quería. Yo también lo amaba, dijo Carmen en un susurro. Pero el amor no siempre basta, ¿verdad? Estaba nervioso, dijo Ana, mientras sus propios recuerdos volvían a su mente. Recuerdo que cuando era pequeña gritaba por cualquier cosa, un juguete fuera de lugar, un plato roto, pero entonces me abrazaba, llorando, añadió Carmen, pidiéndose disculpas, siempre disculpándose. Habla de mí como si yo fuera un monstruo. La voz de Roberto provenía de un rincón de la habitación. Carmen tembló, intentando ignorarlo. ¿Te acuerdas de cuando te construyó esa casa del árbol? Carmen sonrió entre lágrimas. Le dedicó 3 fines de semana. Estaba tan orgulloso. Ana también sonrió. Se cayó con la primera lluvia fuerte. Y construyó otro, y otro. Hasta que quedó perfecto. Podría ser bueno, dijo Roberto con la voz quebrada por la emoción. Intenté ser bueno. Pero la bebida. Ana dejó la frase sin terminar. Carmen apartó la sopa. Fue después de que la empresa empezara a ir mal. Estaba tan orgulloso de ser empresario, de mantener a su familia. Cuando las cosas empezaron a desmoronarse, se desplomó junto con él. «¡No me derrumbé!», resonó la voz de Roberto con furia. «Estaba luchando. Ustedes dos no entienden la presión que tenía». Carmen se apretó las sienes. El dolor de cabeza volvía, agudo y persistente. «Mamá, estás pálida». «Estoy bien. Es solo cansancio». Pero no era cansancio. Era su peso. Su presencia constante. El dolor que emanaba de esa alma perdida que no podía marcharse. Ana tomó las manos de su madre. No era solo un hombre nervioso y atormentado. También era el hombre que bailaba contigo en la cocina los domingos. Carmen cerró los ojos. El recuerdo era tan vívido que podía sentir sus brazos rodeándola, el olor a café recién hecho, la vieja canción en la radio. Y el hombre que lloraba viendo películas románticas, continuó Ana, riendo suavemente. Creía que nadie lo veía, pero yo sí. Tenía un corazón demasiado blando, susurró Carmen. Hablas de mí en pasado, dijo Roberto, y ahora había una tristeza genuina en su voz, como si hubiera desaparecido por completo. Pero desapareciste, pensó Carmen. Desapareciste hace mucho tiempo, incluso antes del accidente. Desapareciste entre las botellas, entre la ira, entre un dolor al que nunca supe cómo llegar. La morgue tenía un olor particular que Carmen jamás olvidaría. Frío, químico, con un trasfondo que prefería no identificar. Sus pasos resonaban en el pasillo de azulejos blancos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá? Ana la sujetó firmemente del brazo. Lo necesito. Necesito verlo una última vez. Ya me viste en el funeral, dijo Roberto con su presencia constante a su lado.
¿Por qué necesitas verme así? El empleado los condujo a una pequeña habitación. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente. En el centro había una camilla y un cuerpo cubierto con una sábana blanca. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo, marchándose discretamente. Ana vaciló en la puerta. Yo esperaré afuera. Carmen estaba sola. Sola, pero no del todo. Podía sentir a Roberto allí, su energía inquieta y confusa llenando cada rincón de la habitación. Con manos temblorosas, retiró la sábana. Su rostro estaba pálido y ceroso. Habían disimulado bien las heridas, pero aún así podía ver cómo la vida lo había dejado. Sus labios, antes siempre curvados en una sonrisa o un ceño fruncido, ahora eran una línea recta, inexpresiva. ¿Soy yo? La voz de Roberto denotaba una incredulidad infantil. Carmen se giró y por primera vez pudo verlo. No con claridad, sino como una niebla, una figura humana temblando en el aire frío. «Soy yo», repitió mirándose el cuerpo. «Soy... de verdad que soy...» «Muerto», dijo Carmen en voz baja. «Estás muerto, Roberto». Flotó sobre la camilla, observando su propio rostro con una mezcla de horror y fascinación. «Pero no me siento muerto. Lo siento todo. La ira, la confusión, el dolor». Carmen tocó la mano fría sobre el cuerpo. «Lo siento. ¿Por qué?» Él la miró. Ella podía sentir su mirada aunque no viera claramente sus ojos. ¿Lloro mi muerte o lloro la vida que tuvimos? Por los dos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Lo siento, no supe cómo ayudarte, por ser tan rígida, tan controladora. Creí que te estaba salvando, pero te estaba alejando. Carmen. Te amé muchísimo», dijo con la voz quebrada. «Pero no supe amarte sin intentar cambiarte. ¿Y tú? Tú no supiste pedir ayuda sin parecer débil». Roberto volvió a mirarse el cuerpo. La ira parecía haberse desvanecido, dejando solo confusión y una profunda tristeza. «Lo echamos todo a perder, ¿verdad?», dijo. «No. Nos amábamos de la única manera que sabíamos. Simplemente no era suficiente». Carmen besó la fría frente del cuerpo. «Te perdono, Roberto, por toda la ira, por la bebida, por los gritos, por todo. Y espero que algún día tú también puedas perdonarme». «No sé si puedo», admitió. «No sé cómo». «Entonces aprenderemos juntos». Volvió a cubrir el cuerpo. La sábana blanca parecía brillar bajo las luces fluorescentes, como una promesa de paz que aún no había llegado. Cuando salió de la habitación, el peso sobre sus hombros se alivió un poco. No mucho, pero lo suficiente para respirar. La puesta de sol tiñó el cielo de naranja y rosa. Carmen y Ana estaban en el jardín, sentadas a la vieja mesa de madera que Roberto había hecho años atrás. El aroma a jazmín flotaba en el aire, dulce y nostálgico. «¿Está aquí, verdad?», preguntó Ana de repente. Carmen miró a su hija sorprendida. «¿Qué te hace pensar eso? Hablas con alguien, te quedas mirando al vacío y sientes frío». Ana se frotó los brazos. «Siempre que actúas de forma extraña, sientes frío». «Puedes sentir mi presencia», dijo Roberto, cuya figura borrosa permanecía sentada en la silla vacía. «Quizás no sea tan invisible después de todo». Carmen suspiró. Mentir no tenía sentido. «Sí, está aquí». Ana no parecía asustada, solo triste. «¿Por qué no se fue?» «Porque no sabe cómo», respondió Carmen. «Está confundido, herido, atrapado». «Atrapado», repitió Roberto la palabra como si saboreara su sabor. «Así es exactamente como me siento. Como si hubiera cadenas que me sujetaran aquí». «Papá», dijo Ana al aire con voz temblorosa. «Si puedes oírme, te echo de menos». Silencio. Luego, con una voz más suave de la que Carmen había escuchado en días, «Yo también te extraño, pequeña». Carmen tradujo. Ana comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por su rostro. «Dígale que lo entiendo».
sobre la bebida, sobre la ira. Sé que estaba sufriendo. ¿Entiendes? La voz de Roberto temblaba. ¿Cómo? ¿Cómo puedes entender si ni yo mismo lo entiendo? Carmen habló por él. Ana se secó las lágrimas y respondió. Porque te veía por las noches, papá, cuando creía que todos dormían. Te sentabas en tu despacho y llorabas. Lo veía, siempre lo veía. El aire parecía vibrar. La figura de Roberto se volvió más sólida por un instante, más presente. Fui un fracaso, dijo. Un empresario fracasado, un marido fracasado, un padre fracasado. No, insistió Ana, incluso sin oír sus palabras exactas. No fuiste un fracaso. Eras humano. Cometiste errores, sí, pero también nos amaste. También lo intentaste. Lo intenté, repitió Roberto y casi suplicó. Dios sabe que lo intenté. La noche caía suavemente. Las estrellas comenzaban a aparecer, puntos de luz contra la oscuridad. Carmen sintió que algo cambiaba. No era perdón todavía, no del todo, pero era una grieta en la ira, una fisura por donde podía entrar la luz. Todos lo intentamos, dijo Carmen, y tal vez eso tenga que ser suficiente por ahora. Roberto no respondió, pero su presencia parecía menos opresiva, menos densa, como si, por primera vez desde su muerte, pudiera respirar, si es que los espíritus pudieran respirar. Carmen pasó días investigando. La luz azulada del ordenador iluminaba su rostro durante las noches de insomnio. Espiritismo, obsesión espiritual, almas perdidas. Cada palabra que tecleaba parecía abrirle las puertas a mundos que jamás había imaginado. ¿Qué estás haciendo? Roberto miró por encima del hombro. Su presencia ahora era menos fría, más curiosa. Buscando respuestas, buscando la manera de ayudarte. ¿Me ayudarás a irme? Carmen hizo una pausa, con las manos paralizadas sobre el teclado. ¿Ayudándote a encontrar la paz? Ya sea aquí o en otro lugar. Encontró artículos sobre la obsesión espiritual. Espíritus que permanecían atrapados en el plano terrenal debido a lazos emocionales no resueltos. Leyó sobre centros espiritistas, médiums, caridad y oración. ¿Crees en estas cosas? Preguntó Roberto. Ya no sé en qué creo, admitió. Pero estás aquí. Eso es prueba suficiente de que hay más entre el cielo y la tierra de lo que jamás imaginé. Un nombre aparecía constantemente en las búsquedas. Centro Espírita Luz do Amañá. Centro Espiritista Luz del Mañana. Los comentarios hablaban de médiums competentes, un ambiente acogedor y vidas transformadas. Carmen anotó la dirección. ¿Me vas a llevar a un centro espiritualista? Había escepticismo en la voz de Roberto. ¿Yo? ¿El hombre que nunca creyó en nada más allá de lo que podía ver y tocar? Y ahora eres exactamente lo que no creías ser, respondió Carmen con un toque de ironía. Al día siguiente, se lo contó a Ana. ¿Un centro espiritualista? Ana frunció el ceño. ¿Estás segura, mamá? No. ¿Pero qué tengo que perder? ¿Tu cordura? Preguntó Ana, pero una triste sonrisa se dibujó en sus labios. Lo siento, es que todo esto es tan extraño. Lo sé. Créeme, lo sé. El jueves por la noche, Carmen cogió las llaves. Le temblaban un poco las manos. El centro estaba al otro lado de la ciudad, en una calle tranquila bordeada de árboles viejos. Lo estás haciendo de verdad, dijo Roberto, sentado en el asiento del copiloto. Su figura era ahora más definida. Carmen podía ver el contorno de su rostro, la posición de sus manos. Eso es lo que estamos haciendo, corrigió. El edificio era sencillo, blanco, con un pequeño jardín delante. El aroma del incienso llegaba hasta la acera. Carmen aparcó y se sentó un momento, armándose de valor. ¿Y si piensan que estoy loca? Estás hablando con un fantasma, dijo Roberto. En ese sentido, ya es demasiado tarde. A pesar de todo, Carmen se rió.
Era la primera vez que se reía desde el accidente. ¿Lista?, preguntó. ¿No?, admitió. Pero iremos de todos modos. Abrió la puerta del coche. El sonido de voces cantadas llegó a sus oídos. Algo suave, armonioso. Algo que hizo que el peso sobre su pecho se sintiera un poco más ligero. La habitación era sencilla, pero acogedora. Sillas dispuestas en círculo, paredes pintadas de un azul suave, un crucifijo solitario en la pared. El aroma a incienso era más intenso, mezclado con algo que Carmen no lograba identificar. Quizá era paz. Había unas 15 personas sentadas, algunas con los ojos cerrados, otras con las manos entrelazadas. Una mujer de pelo gris se puso de pie al verla. «Bienvenido. ¿Es tu primera vez aquí?». Carmen asintió, repentinamente tímida. Alguien me recomendó. «Mi nombre es Beatriz. Por favor, tomen asiento. Estamos a punto de comenzar la sesión de transición». Roberto la seguía de cerca, observándolo todo con una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Pases? ¿Qué demonios son los pases? Carmen se sentó. Le sudaban las manos. A su alrededor, la gente empezó a cantar de nuevo, una suave melodía que resonaba en las paredes. Entonces Beatriz se acercó. Colocó las manos cerca de los hombros de Carmen, sin tocarla, moviéndolas con gestos lentos. Carmen sintió calor. Un calor que irradiaba desde su cuello, recorría su columna vertebral y le llenaba el pecho. ¿Qué clase de truco es este? Roberto sonaba menos convencido. Pero entonces algo sucedió. Comenzaron a aparecer luces, no luces físicas, sino presencias luminosas que Carmen podía ver con los ojos cerrados. Formas etéreas y brillantes que se movían por la habitación. ¿Ves eso?, susurró Roberto con voz llena de asombro. Una de las luces se acercó a él. Roberto retrocedió. «No, aléjate de mí». Pero la luz era persistente, suave. Lo envolvió, y por primera vez desde su muerte, Roberto no sintió ira. Sintió algo diferente, algo parecido a la esperanza. Carmen abrió los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. Era la sensación de que, tal vez, solo tal vez, hubiera una salida a esa oscuridad. Tras la sesión, Beatriz se sentó a su lado. «Estás embarazada, ¿verdad?». Carmen pareció sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «Ya veo», dijo Beatriz con una dulce sonrisa. «Y lo siento. Hay un alma atormentada cerca de ti, alguien a quien amaste profundamente, pero que también estaba sufriendo. Mi marido falleció hace unas semanas y todavía no se ha ido». No era una pregunta. «No, él está en la cárcel». Beatriz tomó las manos de Carmen. «Volverá. Tráelo aquí siempre que puedas. Hay esperanza. Siempre hay esperanza». Cuando Carmen salió del centro, la noche estaba estrellada. Roberto caminaba a su lado, en silencio. Su peso era ahora más ligero, como si se hubieran aflojado algunas de las cadenas. «Vi cosas allí dentro», dijo finalmente. «Cosas que no creía posibles. Yo también». «¿Carmen?». Su voz era suave, vulnerable. «Gracias». Era la primera vez que expresaba gratitud desde su muerte. Las semanas siguientes trajeron consigo una rutina extraña pero reconfortante. Todos los jueves y domingos, Carmen iba al centro. A veces Ana la acompañaba, otras veces iba sola, pero nunca del todo sola. Roberto siempre estaba ahí, aunque su presencia se fue haciendo cada vez menos opresiva, menos densa. Las conversaciones entre ellos también cambiaron. Menos acusaciones, más reflexiones. «¿Te acuerdas de aquella Navidad?», preguntó Roberto una tarde, mientras Carmen doblaba la ropa. El aroma suavizante flotaba en el aire, fresco y limpio. «Cuando intenté armar esa bicicleta para Ana y terminé armándola toda mal». Carmen sonrió. «Te quedaste despierta hasta las 3 de la mañana intentando arreglarlo.
y me derrumbé aún más. Pero la expresión de su rostro a la mañana siguiente, cuando vio la bicicleta. Carmen hizo una pausa, el recuerdo tan dulce como la miel. Incluso torcida, le encantó. Porque lo intenté. Había menos amargura en su voz ahora. Siempre lo intenté, incluso cuando fracasé. En el centro, Beatriz empezó a trabajar directamente con Roberto. Carmen la veía en sus sesiones privadas, hablando sola, pero Carmen sabía que hablaba con él. Carga con mucha culpa, dijo Beatriz una noche. Culpa por sus fracasos, por su debilidad, por su adicción. Lo sé. Pero también conlleva amor, mucho amor, un amor que a veces está mal dirigido, pero que es genuino. Ana también estaba cambiando. Empezó a asistir a las conferencias del centro, a leer libros sobre espiritualidad y a plantearse preguntas que nunca antes se había planteado. ¿Crees que todo esto tiene algún sentido?, preguntó una noche, mientras ambos estaban sentados en el sofá con tazas de té. ¿Que tu padre siga aquí? Creo, dijo Carmen lentamente, que hay cosas que necesitamos resolver. Los tres, cosas que dejamos sin decir en la vida. ¿Como el perdón? Como el perdón. Roberto, sentado en el sillón que antes era suyo, observaba a las dos mujeres que amaba. Por primera vez, no sintió la necesidad de hablar, de defenderse, de justificarse. Simplemente observaba, y al observar, algo en su interior comenzó a calmarse. ¿Estaba pensando?, le dijo Carmen a Ana, sabiendo que Roberto también la escuchaba. En cómo dedicamos tanto tiempo a intentar controlarlo todo. Controlar el futuro, controlar a la gente que amamos. Y quizás la lección sea dejar ir. Confiar en que, incluso cuando las cosas se descontrolan, hay un plan mayor. Roberto cerró los ojos. O lo que sería el equivalente espiritual a eso. Por primera vez desde su muerte, sintió algo parecido a la paz. Aún no estaba completo. Todavía había mucho dolor, mucho que asimilar. Pero era un comienzo. Una pequeña luz al final de un túnel muy largo. Era noche de luna llena. El aire tenía ese frescor de principios de invierno, impregnado del olor a tierra húmeda tras la lluvia reciente. El centro de la ciudad estaba más concurrido de lo habitual, como si todos presintieran que algo especial estaba a punto de suceder. Carmen entró e inmediatamente notó la diferencia. El aire era más ligero, casi vibrante. Beatriz la esperaba, con el rostro sereno pero con ojos que brillaban con sabiduría. Esta noche es la noche, dijo sencillamente. Por la noche en que será liberado. El corazón de Carmen latía con fuerza. El miedo y la esperanza se mezclaban en su pecho. ¿Está listo? La pregunta es, ¿estás preparado? Carmen no sabía la respuesta. La sesión comenzó de forma distinta. Las luces estaban más tenues de lo habitual. Se encendieron velas, cuyo aroma a cera se mezclaba con el incienso. La gente formó un círculo más cerrado. Roberto estaba en el centro, con una forma más sólida que nunca. Ahora podía ver las otras presencias, los espíritus de luz que venían a ayudarlo. ¿Quién eres?, preguntó, pero su voz no denotaba miedo. Una de las luces se acercó, adquiriendo una forma más definida. Un anciano de mirada amable. Somos quienes hemos venido a guiaros, si nos lo permitís. ¿A dónde? Hogar. Roberto miró a Carmen. Ella ahora podía verlo con claridad. Como si por un instante el velo entre los mundos se hubiera vuelto transparente. No quiero dejarla. No la estás abandonando, dijo el espíritu de luz. Te estás liberando. Hay una diferencia. Otro espíritu se acercó. Este tenía una energía familiar. Roberto lo observó, la confusión dando paso al reconocimiento. ¿Madre? Hijo mío. La voz era suave, llena de amor. Ven, es hora. Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas. Si los espíritus pudieran llorar. He hecho tantas cosas mal. Y muchas cosas también eran ciertas. Amabas.
Lo intentabas. Te importaba, incluso cuando no sabías cómo demostrarlo. Roberto volvió a mirar a Carmen. Lo siento, por todo. Por la ira, por la bebida, por lo difícil que ha sido amar. Carmen lloraba abiertamente. Lo siento mucho también, por intentar cambiarte, por no aceptarte como eras. ¿Nos hemos perdonado mutuamente? Nos perdonamos mutuamente. La luz que rodeaba a Roberto se intensificó. Podía sentir cómo las cadenas, esas cadenas invisibles de culpa, ira y miedo, comenzaban a disolverse. «Hay algo más», dijo Beatriz, interrumpiendo el momento con su voz. «Una oportunidad, si ambos están dispuestos». «¿Qué oportunidad?», preguntó Carmen. «Un nuevo comienzo, una nueva vida, una oportunidad para hacer todo de manera diferente». Roberto lo entendió antes que Carmen. ¿Reencarnación? Si es la voluntad de ambos, si el amor aún es lo suficientemente fuerte como para tejer un nuevo vínculo. Carmen y Roberto se miraron. 20 años de matrimonio, de alegrías y penas, de amor imperfecto y de sinceros intentos. «Sí», dijeron al unísono. Entonces la luz estalló, brillante como 1000 soles. Roberto sintió que su peso desaparecía, que su cuerpo se disolvía, se elevaba, era atraído hacia arriba, hacia la luz, hacia casa. «Hasta pronto, Carmen», fueron sus últimas palabras. «Nos vemos pronto, mi amor». Y entonces se fue. El aire en el centro de la ciudad volvió a la normalidad. Las velas siguieron ardiendo. Pero algo fundamental había cambiado. Carmen se sintió ligera por primera vez en meses. Agotada, pero ligera. Como si se hubiera quitado un peso de encima que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado lo que era caminar sin él. Beatriz la abrazó. Ahora es libre. Lo sé, y Carmen realmente lo sabía. Podía sentir su ausencia, pero no era una ausencia triste. Era una ausencia de paz. 3 semanas después de la liberación de Roberto, Carmen estaba en casa preparando el almuerzo cuando sintió el dolor. Agudo, penetrante, que se irradiaba desde el pecho hasta el brazo izquierdo. Ana entró en la cocina y la encontró apoyada contra el fregadero, con el rostro blanco como el papel. «¡Madre!». La ambulancia llegó en cuestión de minutos, pero Carmen ya lo sabía. Sentía cómo su cuerpo se rendía, como una vieja máquina que finalmente deja de funcionar. En el hospital, rodeada por ese olor familiar a desinfectante y miedo, le tomó la mano a Ana. «No tengas miedo», susurró. «Vas a estar bien». Los médicos dijeron: «Ana». Carmen le apretó la mano. «Escúchame, necesito que seas fuerte. No hables así». Pero entonces Carmen lo vio. Al borde de su cama comenzaron a aparecer luces, presencias familiares. Su propia madre, muerta hacía 10 años. Su padre. Otros a quienes había amado y perdido. Y en medio de todos ellos, una presencia singular. No era Roberto, él ya había partido hacia otra etapa, sino un espíritu de luz que tenía algo de Roberto en su esencia. «Volveréis a encontraros», dijo el espíritu. «En otro lugar, en otro tiempo. El amor no muere, Carmen, solo se transforma». Sonrió. Una profunda paz inundó su ser. «Lo sé». Los monitores empezaron a sonar. Las enfermeras se acercaron corriendo. Ana gritó, pero Carmen no sentía dolor. Solo sentía una ligereza increíble, como si flotara. Su último pensamiento antes de abandonar su cuerpo fue de gratitud. Por todo. Por el amor imperfecto, por las lecciones difíciles, por la oportunidad de perdonar y ser perdonada. El funeral fue sencillo. Anne eligió las flores blancas favoritas de su madre. Su aroma, dulce y nostálgico, inundó la capilla. Beatriz estaba allí, de pie al fondo, con una leve sonrisa en los labios. Podía ver lo que otros no. El espíritu de Carmen, ligero y luminoso, ya transitando a otro plano. «Gracias», susurró Carmen a Beatriz.
con una voz apenas un susurro lleno de energía. No me des las gracias. El trabajo lo hiciste tú y Roberto. Ana habló en el funeral, con la voz quebrada pero firme. Mi madre me enseñó muchas cosas, pero la más importante fue esta. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Nunca es demasiado tarde para amar. Mientras bajaban el ataúd, el sol se abrió paso entre las nubes, bañando a los presentes con una luz dorada. Ana alzó la vista y, por un instante, juró ver dos figuras de luz, tomadas de la mano, observando desde lejos. Sonrió entre lágrimas. «Hasta pronto, mamá». Sopló el viento, trayendo consigo el aroma de flores blancas y nuevas posibilidades. Ana vendió la casa. Era demasiado grande, demasiado llena de recuerdos. Encontró un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad, con grandes ventanales que dejaban entrar el sol. Los primeros meses estuvieron impregnados del aroma a tinta fresca y nuevos comienzos. Se volcó en el trabajo. El diseño gráfico siempre había sido su pasión, pero ahora trabajaba con un renovado propósito. Los domingos estaban reservados para el centro espiritista. Beatriz se convirtió en una mentora, casi una segunda madre. Hablaban durante horas sobre la vida, la muerte y el sentido de la vida. ¿Los echas de menos?, preguntó Beatriz una tarde. Todos los días, dijo Ana mirando por la ventana, observando los pájaros en el parque cercano. Pero no es un tipo de ausencia lo que más duele. Es una ausencia que me recuerda el amor. Exactamente. Fue un domingo por la tarde, después de una conferencia sobre el perdón, cuando Ana lo vio. Se marchaba. Era un hombre alto, de pelo oscuro, que vestía una camisa azul que resaltaba sus ojos. Sus miradas se cruzaron. Él sonrió. «Hola. ¿Es tu primera vez aquí?» «No, yo...» Ana le devolvió la sonrisa. «Llevo viniendo unos meses. Qué curioso. A mí también me pasa. ¿Cómo es que no te había visto antes?» «El universo tiene su propio tiempo», dijo Ana, repitiendo una frase que Beatriz solía decir. Se rió. «Soy Gabriel». Sí. Todo empezó así, sencillo, natural. Conversaciones después de las clases. Café en una pequeña panadería junto al centro. Paseos por el parque donde Ana observaba los pájaros. Gabriel también tenía su propia historia de pérdidas. Su hermano había muerto joven, lo que lo llevó al espiritismo en busca de respuestas. «Es curioso cómo el dolor nos lleva a lugares inesperados», dijo una noche mientras caminaban bajo las estrellas. «Y a veces para personas inesperadas», respondió Ana, rozando sus dedos con los de él. 6 meses después, Gabriel le pidió oficialmente que fuera su novia. Estaban en el mismo parque, con el aroma a hierba recién cortada en el aire. «Sé que es pronto», dijo, «y sé que ambos tenemos un pasado complicado, pero siento que te conozco de otra vida». Ana rió, pero tenía lágrimas en los ojos. «Tal vez lo sabías». «¿Cómo esto?» «Primero di que sí. Sí, siempre sí. Entonces...» Ella lo besó. Y en ese beso estaba la promesa de futuros, de sanación, de un amor que trascendía el tiempo y la forma. El embarazo fue una sorpresa. Ana y Gabriel se habían casado apenas 6 meses antes, en una sencilla ceremonia en el jardín del centro. Habían planeado esperar y establecerse primero. Pero el universo, como le gustaba decir a Beatriz, tenía sus propios planes. Ana lo descubrió un martes por la mañana. 2 líneas rosas en una prueba de embarazo de la farmacia. Le temblaban las manos al mostrársela a Gabriel. «Vamos a ser padres», susurró asombrado. Los primeros meses fueron difíciles. Náuseas, fatiga, cambios de humor. Pero a Ana no le importaba. Algo mágico crecía dentro de ella, algo que sentía que era más que biología. Fue en el 5.º mes cuando el sueño se hizo realidad. Estaba en un campo de flores blancas. El aroma era intenso, casi sofocante. El cielo tenía ese tono dorado que tiene la luz en los sueños. Y entonces lo vio.
Roberto. Pero no el Roberto nervioso y atribulado que recordaba. Este Roberto era luminoso, sereno, renovado. ¿Bien? Él sonrió. Esa sonrisa que ella no había visto desde la infancia, antes del alcohol, antes de la ira. Hola, pequeña. Tú eres... ¿Te ves? ¿Curado? Rió. Sí, por fin. Caminaron entre las flores. Ana podía sentir su textura, su aroma, la brisa. Parecía más real que la realidad misma. He venido a despedirme, dijo Roberto, y a hacer una petición. ¿Qué orden? Se detuvo y se giró para mirarla de frente. Me gustaría volver, intentarlo de nuevo, hacerlo mejor esta vez. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Volver? ¿Cómo? Roberto miró su vientre, aún pequeño pero perceptible. Como tu hijo, si me aceptas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá. Sé que suena extraño, y si no quieres lo entiendo, pero he aprendido mucho, Ana. Sobre el amor, sobre el perdón, sobre cómo ser mejor, y quiero tener la oportunidad de ponerlo en práctica. ¿Lo sabe mamá? Tu madre está bien, está en un lugar tranquilo, aprendiendo, creciendo. Me bendijo. Dijo que era hora de que lo intentara de nuevo. Ana miró a su alrededor, contemplando el campo de flores. ¿Por qué a mí? Porque eres fuerte, porque lo entiendes, porque el amor entre nosotros es lo suficientemente fuerte como para superar este puente. Puso las manos sobre el estómago. Eres tú la que está ahí dentro. Será pronto. Mi alma aún se está preparando, aún se está formando. Pero sí, soy yo. Así que te acepto. Te acepto de vuelta, papá. Acepto la oportunidad de amarte de nuevo, de una manera diferente. Roberto la abrazó, y el abrazo fue intenso, cálido, real. Gracias. ¿Y Ana? Esta vez lo haré bien, lo prometo. No prometas la perfección, dijo. Solo promete intentarlo. Eso sí te lo puedo prometer. Ana se despertó cuando Gabriel la sacudió suavemente. Estabas llorando. Tuve un sueño, dijo, secándose las lágrimas y sonriendo. Y necesito contarte algo sobre nuestro bebé. El parto comenzó una mañana de primavera. El aroma de las flores se colaba por la ventana abierta del hospital, mezclado con desinfectante y ansiedad. Respira, dijo Gabriel, tomándola de la mano. Así, conmigo. Inhala, exhala. Ana quiso reírse de la sencillez de la orden, como si respirar fuera tan fácil cuando sentía que su cuerpo se partía en dos. Pero lo intentó, concentrándose en su voz, en su tacto. 12 horas. 12 horas de dolor, esfuerzo, miedo y esperanza entrelazados. Y luego, finalmente, el llanto. Pequeño, indignado, completamente humano. Es un niño, anunció el médico colocando al bebé mojado y llorando sobre el pecho de Ana. Miró aquel pequeño rostro rojo y arrugado, y se quedó paralizada. Sus ojos, aún cerrados, pero cuando se abrieron una fracción de segundo, eran del mismo marrón intenso que ella conocía tan bien. La forma de su nariz, la curva de su mentón. «Hola, papá», susurró, con lágrimas que le corrían libremente por las mejillas. Gabriel parecía confundido. «¿Qué?» «Te lo explicaré luego». Besó la frente del bebé, aspirando ese aroma único a recién nacido. Leche, talco, un sinfín de posibilidades. Bienvenido de nuevo. El bebé dejó de llorar. Por un instante, sus ojitos se fijaron en su rostro. Y Ana juró, lo juró de verdad, que vio un reconocimiento en él, un destello de memoria, de vidas pasadas, de un amor que trascendía la muerte y el nacimiento. Llamémoslo Lucas, dijo Gabriel, acariciando la pequeña cabeza de pelo oscuro. Lucas Roberto, corrigió Ana. Tiene que llevar Roberto en el nombre. ¿Por culpa de tu padre? Precisamente por eso. Permanecieron así durante horas. Ana abrazando a Lucas, Gabriel a su lado,
los tres formando una nueva familia construida sobre los cimientos de un amor antiguo. Cuando Beatriz vino de visita, miró al bebé y sonrió con complicidad. Ha vuelto. ¿Sabías? Lo sospechaba. Las almas que se aman encuentran la manera de reunirse. Lucas tomó el dedo de Beatriz con su pequeña mano. Ella rió. Tiene un viaje importante por delante, pero esta vez, con amor y comprensión para guiarlo. Me aseguraré de ello, prometió Ana. Esta vez no habrá control, solo amor. Amor incondicional. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, bañando la sala de maternidad con una luz dorada, y en algún lugar, en otro plano, Carmen observaba y sonreía, satisfecha. El círculo se estaba cerrando, pero también se estaba abriendo a nuevas posibilidades. Lucas tenía 4 años cuando empezó a hablar de antes. ¿Antes de qué, cariño?, preguntó Ana, observándolo jugar con sus coches de juguete. Antes de tener 1 año, dijo con naturalidad, como si hablara del tiempo, cuando fui mayor. Ana y Gabriel intercambiaron miradas. Habían leído sobre ello, niños que recordaban vidas pasadas. Pero leer sobre ello era una cosa, experimentarlo era algo completamente distinto. ¿Y qué hiciste cuando fuiste mayor? Lucas dejó de tocar. Sus ojos, aquellos familiares ojos marrones, se perdieron en la distancia. Tenía un bote pequeño, y tenía agua, mucha agua. El corazón de Ana se aceleró. ¿Y qué pasó en el barco? Me caí, y se hizo de noche, y luego estuve perdido durante mucho tiempo. Volvió a jugar como si nada hubiera pasado. Las historias llegaban a cuentagotas, un comentario aquí, un sueño allá. Lucas hablaba de una señora morena a la que conocía. Cuando Ana le enseñaba fotos, siempre señalaba a Carmen. Así es. Era amable, pero siempre estaba preocupada. ¿Preocupado por qué? Conmigo, siempre se preocupaba por mí. A los 6 años, Lucas desarrolló una extraña aversión al alcohol. Incluso el olor a perfume fuerte le provocaba rechazo. No me gusta. Hace que la gente se comporte de forma diferente. Gabriel no bebía, pero tenía vino en casa para los invitados. Un día, Lucas vio una botella y rompió a llorar desconsoladamente. «¡Tira, por favor, tira!». Ana lo abrazó reconociendo el trauma que trascendía esta vida. «Está bien, ahora estás a salvo. Lo sé, pero antes no era así. Antes, hacía cosas malas cuando tenía eso cerca». Después lloró, mientras Lucas dormía. Lloró por el dolor que su padre había cargado, un dolor que, al parecer, ni siquiera una nueva vida podía borrar por completo. «Estará bien», dijo Gabriel abrazándola. «Ahora te tiene a ti, y esta vez aprenderá a afrontarlo de otra manera». Y aprendió. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a desvanecerse. A los 8 años, Lucas ya no hablaba de antes. A los 10, cuando se le preguntaba, no recordaba haber dicho nunca esas cosas. Pero ciertos rasgos permanecieron. La bondad repentina que surgía inesperadamente. El miedo a las aguas profundas que poco a poco aprendió a superar. La mirada que a veces tenía, como si pudiera ver más allá de lo que tenía delante. Ana vio crecer a su hijo con una mezcla de alegría y melancolía. Era y no era su padre. Era una persona nueva, con su propia personalidad, sus propios sueños. Pero había ecos. Siempre habría ecos. «Te quiero, hijo», le decía todas las noches antes de acostarlo. «Yo también te quiero, mamá». Y a veces, muy rara vez, añadía, «otra vez». Ana tenía 55 años cuando llevó a Lucas, ahora un hombre de 25, a visitar las tumbas. El aroma a hierba recién cortada y flores frescas impregnaba el aire del cementerio. Se detuvieron primero frente a la tumba de Carmen. Flores blancas, siempre flores blancas. «Hablas mucho de ella», dijo Lucas. «De mi abuela. Ella era especial, fuerte pero amable.
controladora a veces, pero siempre desde el amor. Lucas tocó la lápida. Ojalá la hubiera conocido. «Os conocisteis», dijo Ana en voz baja. «En cierto modo». Caminaron hasta la otra tumba. Roberto Silva. Amado esposo y padre. Ana se arrodilló y apartó las hojas caídas sobre la piedra. Lucas permaneció allí de pie, con una expresión extraña en el rostro. «A veces sueño con él», dijo Lucas de repente. Ana alzó la vista, sorprendida. «¿Estás soñando?» «Sí. Aparece, pero se ve diferente. Mayor, pero más ligero. Como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿Y qué dice él? ¿Quién está orgulloso? De mí, de ti, de cómo resultaron las cosas». A Ana se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lucas, hay algo que nunca te he contado. No del todo. ¿Sobre mis recuerdos de infancia? ¿Te acuerdas de ellos? Fragmentos. Sensaciones más que recuerdos propiamente dichos. Pero sí, recuerdo haber recordado, si es que eso tiene sentido». Ana respiró hondo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosas y naranjas. Su abuelo era un hombre complejo. Luchaba contra sus demonios internos, el alcohol, la ira, la sensación de insuficiencia. Pero amaba, profundamente, de forma imperfecta pero profundamente. «Lo sé», dijo Lucas sentándose en el césped junto a ella. «Por eso elegí volver como tu hijo, ¿verdad?» El aire abandonó los pulmones de Ana. ¿Lo sabes? Siempre lo supe, creo, en el fondo. Pero me llevó tiempo aceptarlo, comprenderlo. Le tomó la mano. «Gracias por darme esta oportunidad, esta vida, esta familia. Gracias por volver, por permitirme amarte de nuevo, de una manera diferente». Permanecieron así mientras el sol se ponía por completo, y la noche traía consigo las estrellas y el aroma del jazmín de algún jardín cercano. «¿Crees en la reencarnación?», preguntó Lucas. «Después de todo, ¿cómo no iba a hacerlo? ¿Y crees que volveremos a encontrarnos, en otras vidas?» Ana miró las dos lápidas, Carmen y Roberto, una al lado de la otra incluso en la muerte. «Creo que las almas que se aman siempre encuentran el camino de regreso la una a la otra. Puede que les lleve toda una vida, pero lo encuentran. ¿Entonces nos volveremos a ver?» «Siempre». Se levantaron sacudiéndose la hierba de la ropa. Mientras volvían al coche, Lucas dijo: «Esta vez lo haré mejor. Él fracasó en todo. Yo lo haré mejor». «Ya lo estás haciendo», le aseguró Ana. «El simple hecho de ser consciente de ello ya te está ayudando a hacerlo mejor». Anne tenía 83 años cuando sintió que había llegado el momento. Su cuerpo se había debilitado. Era una cáscara que ya no le servía. El olor a medicina y a viejo impregnaba su pequeña habitación. Lucas, ahora mayor de 50 años, con el pelo canoso, pero aún con esos profundos ojos marrones, le tomó la mano. «No tengas miedo», dijo repitiendo las mismas palabras que su madre le había dicho tantos años atrás. «No tengo miedo», respondió Lucas. «Simplemente no estoy listo para dejarte ir». «Nunca estás del todo presente», dijo sonriendo, con los ojos aún brillantes a pesar de su edad. «Pero la vida consiste en dejar ir. Confía en que nos volveremos a encontrar». Allí estaban los nietos de Ana, 3 en total, los hijos de Lucas. Permanecían en silencio, intuyendo la trascendencia del momento sin comprenderla del todo. «¿Cuidaréis de la abuela por mí?», les susurró Ana. La más pequeña, Sofía, de apenas 6 años, asintió con seriedad. Tenía los ojos verdes, a diferencia del resto de la familia. «Lo prometo». Había algo en su forma de hablar, una sabiduría que trascendía su edad, que dejó a Ana perpleja, pero dejó de pensarlo. Algunos misterios se experimentan mejor que se comprenden. Al caer la noche, Ana sintió que se dormía. No le daba miedo. Era como quedarse dormida después de un día muy, muy largo. Y entonces estaba de pie. No, flotando. Su cuerpo estaba sobre la cama,
abajo, y Lucas aún sostenía su mano, ahora fría, pero estaba allí, ligera, libre. Sí. Se dio la vuelta. Allí estaba Carmen, radiante, joven de nuevo pero con la mirada sabia que le daban todas sus experiencias. Madre. Se abrazaron y el abrazo tuvo sustancia, calidez, el amor acumulado de vidas enteras. «Lo hiciste bien», dijo Carmen. «Le ayudaste a curarse. Le ayudamos». Otra presencia se acercó. Roberto. No el Roberto nervioso de su muerte, ni el Roberto luminoso del sueño de Ana, sino algo intermedio, equilibrado, completo. «Pequeña», dijo con voz suave. «Gracias. Por todo. Padre». Las lágrimas. ¿Acaso los espíritus podían llorar? Corrían por su rostro. «Lo hiciste bien esta vez. Lucas es un buen hombre». Lo es. Y lo seguirá siendo. Roberto bajó la mirada hacia la habitación donde Lucas lloraba en silencio. «Querían hacerlo mejor, y tú me diste esa oportunidad». Los tres permanecieron allí, una familia reconstituida en el plano espiritual, observando cómo los vivos de abajo procesaban su pérdida. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Ana. Carmen sonrió. «Ahora descansamos, aprendemos, y cuando estemos listos, hemos vuelto», concluyó Roberto. «¿Juntos?». De una forma u otra, el amor siempre encuentra un camino. Comenzaron a aparecer luces, otros espíritus, guías, presencias familiares y desconocidas. Ana se sintió atraída, pero no con fuerza. Era una invitación, no una orden. «Estoy lista», dijo. Los tres, madre, padre e hija, comenzaron a subir. La luz era más brillante que cualquier cosa que Ana hubiera visto jamás, pero no le lastimaba los ojos. Era simplemente su hogar. Abajo, en la habitación, la pequeña Sofía dejó de llorar. Levantó la vista, con sus ojos verdes muy abiertos. «Mamá», dijo tirando de la manga de su madre. «La abuela está bien, está con gente inteligente». La madre de Sofía, Mariana, pareció sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «Ya veo», dijo Sofía sencillamente, con la certeza de una niña que aún no ha aprendido a dudar de lo que percibe. Y tal vez, solo tal vez, ella realmente lo vio. Porque el amor nunca muere. Solo se transforma, se renueva y encuentra nuevos caminos. El ciclo continuó. En un pequeño pueblo costero, lejos de donde comenzó nuestra historia, nació un niño. Tenía los ojos verdes como el mar y un llanto que sonaba a música. Sus padres la llamaron Clara, luz brillante. Y si la observabas con mucha atención, en ciertos momentos en que la luz incidía de una manera particular, jurarías ver dos sombras que la protegían. Una de una mujer de cabello oscuro, la otra de un hombre de ojos bondadosos. Pero solo eran sombras, o ecos, o recuerdos de un amor tan fuerte que trascendió vidas. Clara crecería sin conocer esta historia, al menos no conscientemente, pero en sus sueños. A veces veía flores blancas y sentía una paz inexplicable. Crecería siendo bondadosa pero fuerte, cariñosa pero con límites sanos, sin los viejos patrones de control o evasión, porque cada vida es una oportunidad para aprender, para crecer, para mejorar. Y en algún lugar, Lucas lo sintió. Al mirar a su hija Sofía, ahora de 10 años, con esos ojos que aún veían más allá, lo comprendió. La historia no había terminado, nunca terminó. Era simplemente una nueva primavera tras un largo invierno. Un nuevo comienzo tras muchos finales. Una nueva luz tras la oscuridad. Y así, el amor continuó su danza eterna a través de vidas, muertes y renacimientos. Siempre cambiando, siempre aprendiendo, siempre amando.